Gracias compañeros, muy buenos días, el saludo al país federal todo. El presidente en 4 días cambió de opinión. En una entrevista realizada el día domingo en la televisión aseguró que iba a enviar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del que nadie todavía tiene datos concretos, al Parlamento para que, como corresponde por ley, sea aprobado para que tenga el aval. Bueno, en la jornada de ayer sorprendió la oficina del presidente, esa oficina de definiciones del presidente, diciendo que no va a haber tal ley con el acuerdo, sino que va a enviar un decreto de necesidad de urgencia para que el Parlamento apoye el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Primero, que si envía un decreto de necesidad de urgencia ya es un hecho consumado. En todo caso, el Parlamento lo que puede hacer es rechazar el decreto de necesidad de urgencia, pero no puede enviar un decreto de necesidad de urgencia para que lo apruebe el Parlamento. Cuando emite el decreto de necesidad de urgencia, algo que lo impide la ley para tomar deuda y firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene que pasar por el Parlamento Nacional. Rompería nuevamente esa legalidad, pero lo sorprendente es que hace 4 días atrás el presidente había dicho que, bueno, las reglas jurídicas argentinas lo forzaban a enviar el potencial acuerdo con el Fondo Monetario al Parlamento. Ahora ya lo va a sacar por decreto de necesidad y urgencia, algo que está expresamente vedado en la República Argentina. Pero en los argumentos dados en la fundamentación, en el documento o en el comunicado de la Oficina de la Presidencia, dice: dicho acuerdo implicará una operación de crédito público que el Tesoro Nacional le permitirá cancelar deuda existente con el Banco Central. El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública. Dice lo siguiente, se lo traduzco, porque son 2 instancias distintas. El Tesoro Nacional es la cuenta de ingresos y egresos de los recursos del Estado, lo que pagamos y lo que gasta. Mientras que el Banco Central de la República Argentina es el que tiene las reservas del Estado, pero son lo mismo. Como el Banco Central no tiene los recursos suficientes, van a pedir una deuda que se estima es de 20.000 millones de dólares adicionales, que va a servir para cancelar la deuda que tiene el Tesoro Nacional, es decir, el gobierno, con el Banco Central. Hay admisión que están utilizando recursos del Banco Central para financiar actividades del Tesoro Nacional. Esta especie de alquimia financiera de ningún modo va a licuar o va a evitar que el gobierno tenga más deuda. Eso es lo que dice el comunicado. Vamos a pedir 20.000 millones de pesos y vamos a tener menos deuda. Una cosa que está en contra de la lógica pura de la matemática. Todo esto se da en un contexto en donde son cada vez más fuertes las versiones de devaluación y cada vez más comentadas las posibilidades de que haya volatilidad económica. Cuando se dice va a haber volatilidad económica, de la que habló Javier Milei cuando abrió el periodo de sesiones ordinarias, bueno, cuando eso ocurre es porque hay una devaluación rondándonos. Y cuando uno ve los números de lo que ha pasado en los últimos meses, y lo van a ver en este cuadro que publicó el periodista Ismael Bermúdez, de el balance respecto de ingreso y salida de dólares en la cuenta corriente cambiaria, vamos a ver los últimos 14 meses. Mire, en el mes de febrero, 1.656 millones de dólares para atrás, en la cuenta de lo que compró el Banco Central y lo que tuvo que poner por la necesidad de dólares que demanda la sociedad de distintos puntos. Por ejemplo, los que viajan al exterior que necesitaban dólares para esas incursiones. 1.600 negativo en el mes de febrero. Enero, 1.114.
En diciembre 911, noviembre 1581, octubre 700, en septiembre 1269, en agosto 1668, todo negativo, y en julio 223. ¿Cuándo se cortó el saldo positivo en el balance de ingreso y egreso de dólares? Bueno, se cortó en el mes de junio del año pasado y había desde enero a esa fecha de 2.962 a favor, dólares, estamos hablando de miles de millones de dólares, a 1.161, pero después los últimos 8 meses todo en rojo, con lo cual ese es el dinero que le falta al Banco Central y el que está desesperadamente buscando que el Fondo Monetario Internacional le preste para garantizar estabilidad. Bueno, el éxito del plan económico entonces no es tal, porque si tienen que recurrir al Fondo Monetario Internacional es porque hay graves problemas de balanza comercial, ingresos y egresos de dólares. Todo esto en un contexto que tiene a los precios presionando. Miren el dato de la consultora EcoGo respecto de lo que ha sucedido en el mes de febrero con alimentos y bebidas. Hacen una evaluación semanal y ya tienen el resumen de lo que ocurrió en todo el mes. El aumento de alimentos y bebidas en el mes de febrero fue del 3,8%. Había sido del 2,1% en enero y del 3% en diciembre, y del 2,8% en noviembre y del 3,1% en octubre y el 3,4% en septiembre. Bueno, han superado, según la consultora EcoGo, los valores del mes de septiembre del año pasado, rompiendo significativamente la curva descendente en la que venía el gobierno recostándose como su mayor valor político, el de ponerle freno a la inflación. Esto ocurrió con alimentos y bebidas, que es un consumo básico elemental de la sociedad. Veremos cómo resulta y cómo impacta en el índice de precios del consumidor que se conocerá la próxima semana del mes de febrero. Es decir, problemas con la falta de dólares, problemas con la legalidad para ir al Fondo Monetario Internacional y problemas con la contención de la inflación. En el mes de febrero nuevamente crecieron los precios de alimentos y bebidas cercano al 4%. Evidentemente el plan tiene problemas. Así son las cosas. Hasta mañana.